Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy venimos con una bomba, algo que sé que muchos de ustedes estaban esperando con muchísima anticipación, porque se trata de dos nombres que han acaparado portadas, han generado muchísimas especulaciones y, sobre todo, han conquistado el corazón de millones de fans, Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, exclusiva, mensajes secretos de Ander Zel y Kerem Bürsin revelados, Sé que el título ya les ha puesto los pelos de punta, y créanme, lo entiendo perfectamente. La relación entre Ande y Kerem siempre ha sido un foco de interés, desde su química innegable en la pantalla hasta los rumores y confirmaciones de su noviazgo. Pero hoy, vamos a ir un paso más allá. No solo vamos a repasar la historia de su relación, sino que vamos a intentar descifrar esos pequeños gestos, esas palabras entrelazadas que nos hacen pensar que hay algo mucho más profundo, algo que va más allá de lo que vemos públicamente. Vamos a desgranar esos momentos que han alimentado nuestra curiosidad y que, quizás, revelan mensajes secretos, no necesariamente en un sentido oculto o conspirativo, sino en la forma en que se expresan, en las indirectas que lanzan y en las conexiones que comparten. Antes de zambullirnos de lleno en esta aventura de investigación, quiero recordarles algo muy importante: si todavía no lo han hecho, este es el momento perfecto para que le den a ese botón rojo de suscribirse . No se queden fuera de ninguna de nuestras exclusivas, de nuestras primicias y de todos los contenidos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Además, al suscribirse, nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a poder traerles siempre lo mejor. Y claro, activen esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, prepárense, porque empezamos. Cuando hablamos de Ander Zel y Kerem Bürsin, es imposible no pensar en Senkal Kam, o Love is in there como se conoció en muchos lugares. Esa serie no solo fue un éxito rotundo a nivel internacional, sino que fue el crisol donde nació una química que traspasó la pantalla. Desde el primer momento en que los vimos juntos, esa chispa era palpable. Las miradas, las sonrisas, la forma en que interactuaban, todo indicaba que algo especial estaba sucediendo. Y para nosotros, los fans, esa energía era adictiva. Recuerdo perfectamente las entrevistas promocionales, las apariciones públicas conjuntas. Siempre se mostraban cómplices, divertidos y con una conexión evidente. Kerem, con esa sonrisa pícara y esa forma tan natural de expresar su admiración por Ande. Y Ande, con esa dulzura y esa elegancia que la caracterizan, pero también con esa mirada que respondía a cada uno de los gestos de Kerem. Era como si hablaran un idioma secreto, uno que solo ellos entendían, pero que nosotros, desde afuera, podíamos intuir. Y luego vinieron los rumores. Los rumores. En el mundo de las celebridades, son tan inevitables como el sol saliendo cada mañana. Pero en el caso de Ande y Kerem, esos rumores parecían tener una base sólida. Los avistamientos juntos fuera de los sets de grabación, los likes estratégicos en redes sociales, las publicaciones que parecían dedicarse sutilmente. Poco a poco, fuimos recopilando piezas de un rompecabezas que, con el tiempo, se fue armando de forma espectacular. El momento cumbre, para muchos, fue cuando finalmente hicieron pública su relación. Y no fue de forma estridente, sino con esa elegancia que los define. Una foto juntos, un comentario cariñoso en una publicación, gestos pequeños, pero cargados de significado. Y ahí es donde empiezan nuestros mensajes secretos. Piensen en sus redes sociales. No se trata solo de fotos de proyectos o de eventos. Hay detalles, pequeños guiños que, al analizarlos, nos cuentan una historia. Por ejemplo, cuando uno publica algo inspirador o sobre un tema que le apasiona, el otro suele reaccionar rápidamente, no solo con un me gusta, sino a menudo con un comentario que demuestra que ha prestado atención, que lo entiende, que lo apoya.
Esas interacciones son, en sí mismas, mensajes secretos de apoyo mutuo, de complicidad silenciosa. Consideremos las citas que ambos comparten, a veces de forma separada, pero que coinciden en temáticas o lugares. ¿Casualidad? Quizás. O una forma de sincronizar sus vidas, de compartir experiencias incluso cuando no están físicamente juntos. Y cuando uno viaja, el otro a menudo muestra interés en los lugares que visita, o incluso publica fotos que evocan esos mismos paisajes. Es como si estuvieran conectados por un hilo invisible, compartiendo el mundo, compartiendo experiencias, sin necesidad de anunciarlo a los cuatro vientos. Y luego están las dedicatorias. Esas frases que publican, a veces crípticas, a veces directas, pero que siempre parecen resonar con la situación actual de su relación o con algo que el otro ha dicho o hecho. Podría ser una cita sobre el amor, sobre la superación, sobre la importancia de la pareja. Al principio, podemos pensar que son solo pensamientos aleatorios, pero si prestamos atención a la cronología y a las circunstancias, es fácil ver que muchas de esas publicaciones parecen ser respuestas, reflexiones compartidas, mensajes que se envían a través del universo digital. Pensemos en las entrevistas. Aunque intentan mantener un cierto nivel de privacidad, a veces se les escapa algo. Una sonrisa nerviosa cuando se les pregunta por el otro, una respuesta que insinúa algo más profundo, una mirada que lo dice todo. Esos pequeños lapsus, esas interrupciones, esas coincidencias en sus respuestas, son también mensajes secretos de una conexión real y profunda. Y no olvidemos las ocasiones especiales. Cumpleaños, aniversarios, logros profesionales. Las felicitaciones que se dedican, las fotos que comparten en esos momentos. No son solo felicitaciones vacías, sino que a menudo vienen acompañadas de palabras cargadas de emoción, de recuerdos compartidos, de promesas tácitas de seguir apoyándose. Esas publicaciones, aunque públicas, son mensajes privados de amor y admiración que comparten con el mundo, pero que están dirigidos, principalmente, el uno al otro. Otra forma en que creemos que se comunican mensajes secretos es a través de su estilo. A veces, ambos visten de forma similar o utilizan colores que parecen estar en sintonía. ¿Es una casualidad, o es una forma de expresar que están en la misma onda, que comparten una estética, una visión del mundo? Podría ser una manifestación externa de su conexión interna. Y cuando uno atraviesa un momento difícil, o enfrenta un gran desafío profesional, el otro siempre está ahí, de forma visible o a través de esos gestos sutiles que demuestran su apoyo incondicional. Ese apoyo que se transmite a través de una llamada telefónica, un mensaje de texto, o simplemente una presencia silenciosa pero reconfortante, esos son mensajes secretos de amor y fortaleza que se dan mutuamente. Analicemos sus publicaciones más recientes. Si uno publica una foto de un atardecer, y poco después el otro publica una similar o habla sobre la belleza de ese momento, ¿es una coincidencia? ¿O es una forma de decir, estoy pensando en ti, estamos compartiendo este momento a través de la distancia? Esos pequeños detalles son los que alimentan nuestra imaginación y nos hacen creer que su relación es mucho más que una simple fachada. Incluso sus elecciones de moda, a veces, parecen reflejar un entendimiento mutuo. Si uno adopta una tendencia, es probable que el otro también lo haga, o que responda de alguna manera. Es como si estuvieran en constante diálogo, no solo a través de palabras, sino a través de sus elecciones, de sus expresiones, de su forma de presentarse al mundo. Y no podemos ignorar la influencia que tienen el uno en el otro. Es evidente que se inspiran mutuamente. Sus proyectos, sus elecciones de carrera, sus intereses personales. Parece que se animan a ser mejores, a explorar nuevas facetas de sí mismos. Esos son mensajes secretos de crecimiento compartido, de evolución conjunta. En definitiva, los mensajes secretos de Andercel y Keren Bursin no son, necesariamente, códigos ocultos o conspiraciones.
Son las sutiles señales de una conexión profunda y genuina. Son las miradas que se cruzan, las palabras que se eligen cuidadosamente, los gestos de apoyo que demuestran que se tienen el uno al otro. Son la forma en que comparten su vida, sus emociones y sus aspiraciones, de una manera que va más allá de lo que cualquier cámara pueda captar. Y es precisamente esa autenticidad, esa forma tan natural de vivir su relación, lo que ha cautivado a tantos. No intentan fingir, no intentan ser alguien que no son. Simplemente, son Hande y Kerem, y su amor, con todas sus sutilezas y sus mensajes secretos, resuena en nuestros corazones. Hemos analizado sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas, sus posibles mensajes implícitos en sus publicaciones y sus declaraciones. Hemos visto cómo, desde el inicio de su relación en el set de Senkalkam, hasta hoy, su conexión ha sido innegable. Hemos intentado descifrar esos pequeños detalles que, para nosotros, son la prueba de un amor sincero y duradero. Desde los guiños en redes sociales, las coincidencias en sus publicaciones, hasta el apoyo mutuo en los momentos clave de sus carreras, todo apunta a una relación sólida y llena de complicidad. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por los supuestos mensajes secretos de Andercel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido fascinante intentar descifrar esas señales que, quizás, ellos mismos envían de forma inconsciente, o quizás, de forma muy consciente, para mantener viva esa chispa y esa conexión que tanto admiramos. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Creen que hay mensajes secretos entre Hande y Kerem? ¿Han notado alguna otra señal que no hemos mencionado? Me encantaría leer sus opiniones y sus teorías. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran like compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.